estar ahumados, que los ahumamos con madera de encina y terminaríamos con un tofu salado. Y en este caso acompañaríamos su maridaje con el se suele hacer con manzana, en caso de la sidra de hielo, que dispara mucho la acidez. Bueno, estamos aquí con Daniel Pozuelo y vamos a hacer un viaje que va desde Madrid hasta Asia. Sí, así es. Y todo sin salir de aquí de Bichopalo. Nos sorprende siempre Daniel Pozuelo y nos sorprende porque nos gana con la curiosidad que tienen cada una de sus creaciones. Vamos a hablar de creaciones. Ya sabes cómo funcionamos, siempre desde la humildad. No nos consideramos, o no me considero súper creativo, pero sí que intentamos jugar con la sorpresa y un poco con la personalidad, ¿no? No hacer cosas que se vean en otros lados y ser un poco, pasarlo un poco todo por nuestro tamiz, ¿no? Eso es lo que intentamos. 5 años de Bichopalo. Más. Prácticamente 7. 5 en este local, más casi 2 años en el mercado Barceló. 7 de andadura. Y continuamente renovándonos, porque además aquí de cambiar el menú único que tenías, te has lanzado a dos distintos menús y el espacio se ha renovado completamente. Sí, bueno, al final esto debe ser, en cuanto a local, la última renovación gorda. Hemos llevado el local a lo que nosotros queríamos, un poco a lo que se ha ido enfocando un poco el negocio, ¿no? Nosotros hemos ido evolucionando muy poco a poco y no hemos empezado con un proyecto súper definido, o sea, un poco entre el cliente y nosotros hemos ido un poco llevando a cabo el proyecto. Y entonces, en cuanto a local, pues sí que esto puede ser más o menos la última renovación, algún detalle y tal, pero un poco a lo que el proyecto ya va a ser en términos finales, entre comillas. Y en cuanto a los menús, sí, uno más largo, que nos deja largo sin irnos a muchísimos tiempos, porque al final la gente ya sabemos que últimamente pues, no quiere estar tampoco 5 horas sentada en un restaurante. Un menú un poco más largo que nos deja pues, un poco más de juego, de cambiar, de expresarnos, de pues, ver cosas nuevas o probar cosas nuevas. Y uno un poco más corto que también, pues al final, gente que tiene menos tiempo, gente que quiere probar por primera vez un gastronómico, que ya sabes que aunque ya los gastronómicos llevan mucho tiempo, siempre hay gente que es nueva en esto y siempre bueno, pues, va con pies de plomo y oye, quiero ir a probar, no me quiero dejar tanto dinero, no quiero estar 3 horas, no quiero... Oye, un poco más comedido, ¿no? ¿Hay alguna razón especial para 6 y 11 bases? No, bueno, un poco 6 al final era con lo que empezamos al principio, que sabes que empezamos con un menú de 6 tiempos y ha sido como siempre nuestra seña de identidad, ¿no? Ese menú que no se alarga mucho en el tiempo, que es muy concreto. Entonces, queríamos seguir manteniendo eso, que al final nos ha funcionado a nosotros como negocio, nos ha funcionado en cuanto al cliente también, de, oye, pues me apetece venir en el entreturno, en el trabajo, en la hora de la comida y tal. Y por eso lo mantuvimos y 11 porque al final dijimos, bueno, vamos a alargar, metes carne pescado, metes 2 entrantes más, a ver, se te va a 11. Bueno, ya sabes que siempre hay como cosas pululando alrededor de los platos que al final son 11 tiempos que se convierten siempre en alguno más, sobre todo para eso, para poder expresarnos y hacer más divertido la comida o la cena en este caso. El Daniel que toma como maestros, tiene como maestros a Paco Roncero, a Sac o Stats. ¿Cómo ha evolucionado ese Daniel? ¿Qué ha traído de sus maestros? Bueno, yo al final siempre digo lo mismo, sobre todo cuando uno llega a determinado punto en su proyecto personal. Son más métodos de trabajo que el verse reflejado en el día a día en los platos. O sea, porque al final, si al principio pues, tomas una línea de dónde has aprendido, tomas otra, pero al final la evolución del propio proyecto te lleva a ser tú mismo. O sea, ya no puedes impostarlo o no puedes decir, pues este hace... Al final te va guiando un poco por lo que te dice tu manera de hacer. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo el tiempo que estuve, por ejemplo, con Diego Guerrero, pues, a mí me gustaba mucho el cómo veía en los platos, cómo los cambiaba. Esa manera de hacer sí que me gustaba bastante, sobre todo en la primera etapa del stage. Ahora se ha vuelto mucho más personal, pero bueno. Sí que nos vemos un poco reflejados en ese registro. Pero al final ya Bichopalo pues, no deja de ser muy personal y sin parecerse a nada.
En comunicación decimos que el mensaje está en la audiencia. Aquí, en Bicho Palo, el mensaje está en el comensal. Sí, bueno, al final nosotros nos guiamos mucho por lo que nos va diciendo también el cliente. Es cierto que siempre desde el principio, sobre todo, bueno, sí, desde el principio, desde que estábamos en el mercado, dentro de nuestras posibilidades hemos estado intentando siempre que el cliente esté muy a gusto, que siempre enfocábamos más cualquier mejora, cualquier compra, cualquier diseño de cualquier cosa, más en el comensal que en nosotros. Y así, la verdad que al cliente le gustaba más, al final, dentro de los recursos que teníamos, el cliente siempre estaba más a gusto, o oye, pues esto, lo otro. Y en cuanto a evolución de, por ejemplo, menús o carta de vinos, pues siempre te guías un poco por lo que te dice el comensal, ¿no? Al final, oye, yo quiero esto y es esto porque sí, sino, oye, pues escuchamos, esto nos parece esto, vamos filtrando. Y yo creo que eso es lo que también te hace durar en el tiempo, ¿no? Escuchar un poco a tu cliente y que el cliente repita. Porque si el cliente no repite, pues al final todo tiene su límite. Pero sí, creo que hay que escuchar al cliente. Al ser un guía Michelin, pues claro, evidentemente te consolidas como un destino imprescindible en la capital de España. Pero yo quiero saber qué sintió Daniel Pozuelo en su primera Michelin, en su primera vez. Cuando nos dijeron porque a nosotros nos llamaron por teléfono, lo cogió Guille, cogió mi hermano, y yo estaba saliendo por la puerta a comprar aquí cerca, porque muchas cosas las compramos aquí cerca, en el barrio, y nos llamaron para pedirnos los datos para incluirnos en la guía Michelin. Y, hombre, la verdad que sí que es algo muy emocionante, ¿no? Al final, bueno, nosotros sí que teníamos claro, después eso nos pasó en 2022, finales de 2022, que es cuando sale la guía del 23, y llevamos ya 3 años. Y es cierto que por la evolución del negocio sí que entrábamos en el perfil y que nos hacía ilusión, porque ya la gente te va diciendo, oye, pues entras en esto, o tienes un perfil muy parecido a esto, o en ese caso fue un Big Gourmand, y hombre, te hace ilusión. Al final, para nosotros, o para mí en este caso, es la mejor guía del mundo, o sea, la guía que más peso tiene y la más fiable. Y, hombre, te hace ilusión. Que cuenten contigo y que te valoren de esa manera. Cada plato aquí cuenta una historia. Sí, es cierto que últimamente, bueno, como decías al principio, nos hemos ido mucho a Asia, mucho a Japón, pero cada vez más también nos estamos yendo a recetas que al final comíamos en casa. O sea, tenemos un guiño a una caldereta que hacía nuestra abuela, dentro de poco meteremos una tarta que se hacía en mi casa sin mayores pretensiones, que se puede hacer en casa de cualquiera, pero la haremos a nuestra manera. Y al final, al principio, no sé si a lo mejor por miedo o por que fuese demasiado humilde, no nos acercábamos demasiado a esas recetas de casa, pero ahora nos sentimos más cómodos. Ahora hacemos muchas cosas brasa, pues porque cuando nos reunimos en mi casa hacemos muchas barbacoas, o lo que te digo, una caldereta que hacía nuestra abuela, o una tarta que hacía nuestra madre. Entonces, cada vez estamos más cercanos a eso, más cómodos, y simplemente lo que hacemos es lo que decía al principio, lo pasamos por nuestro tamiz, nos lo llevamos un poquito a Asia y nos sentimos muy cómodos y al cliente le gusta mucho al final, y esas son las historias que contamos y que al final son muy sencillas y muy cercanas. Estás hablando y estás referenciando a la abuela, a la madre en tu casa. En tu casa veis bienes de familia, de hostelería, de cocina. Nada, más allá de cocina casera y de andar por casa, nadie en mi familia se ha dedicado, en mi familia, en mi núcleo más cercano, nadie se ha dedicado a hostelería. Hasta que yo no me empecé a dedicar a esto y luego me siguió Guille, nada que ver. Pero sí que es cierto que en mi casa sí que se ha cocinado, se ha guisado y sobre todo cuando yo era muy pequeño, que tampoco existían las videoconsolas ni nada de esto, pues sí que no tenías mucho entretenimiento y más allá de un balón de fútbol, ya era a determinada hora, pues, te acercabas a tu abuela o a tu madre y te entretenías en la cocina y ya. Es el máximo que tenemos. Si Daniel no hubiera sido cocinero, chef, ¿qué hubiera sido? Pues nunca me he hecho esa pregunta, pero sería difícil de contestar, ¿eh? Sí, sería difícil porque yo he sido muy mal estudiante, no tenía ninguna vocación de nada, entonces llegué allí un poco a la hostelería de rebote. Y la verdad que es una buena pregunta para pensarla. No sabría responder esa pregunta, no sabría qué habría sido de mí. Pues eso es que
Tenías que ser chef. Tenía que ser así, sí, evidentemente tendría que ser así, pero sí, la verdad que nunca me he hecho esa pregunta y yo creo que sería una pregunta difícil de contestar, ¿eh? No sabría decirte. ¿Cómo te ves de aquí a, bueno, la típica pregunta del marketing de aquí a 5 años, pero cómo te ves de aquí? ¿Cómo ves esa evolución? Pues de aquí a 5 años, pues mira, yo voy a hacer 38, de aquí a 5 años me sigo viendo en Bicho Palo, me sigo viendo con el equipo que tengo ahora, que la verdad que estoy muy contento y cada vez somos más piña. Y estamos consiguiendo una cosa que hemos empezado ahora. Hoy es el último martes que curramos mediodía. No trabajaremos los martes ya, solo trabajaremos 4 días a la semana. Y entonces, pues la verdad que me veo en Bicho Palo, sirviendo a los clientes, pero al final, dentro un poco de la línea de cocina de prácticamente fine dining que estamos haciendo ya, sin dejar de que la gente venga a mi casa a comer. Entonces, la verdad que me veo muy cómodo siguiendo cocinando en Bicho Palo y residiendo aquí. Bueno, ya has visto, ¿no? Que son 6 mesas las que tenemos ahora, más el pase, muy chiquitito, no doblamos. Entonces, la verdad que me sigo viendo aquí recibiendo a la gente en casa. Algo que no te haya preguntado y que te apetezca compartir con los que van a ver esta entrevista. No, la verdad que estoy abierto por contar, bueno, podría contar muchas cosas, pero no, la verdad que a la gente que vea ahora la entrevista, hay gente que evidentemente la verá y ya ha venido hace poco a Bicho Palo, hay gente que repite después de muchísimo tiempo y yo le invitaría a volver a Bicho Palo a esta gente porque creo que no es nada parecido a lo que a lo mejor ha vivido incluso hará menos de 2 años. Totalmente diferente, un servicio mucho más tranquilo, mucho más cercano y creo que lo van a disfrutar mucho más de lo que era Bicho Palo, que si ya lo disfrutaron, pues mira, oye, a mayores mejor, pero sería lo que yo le contaría a la gente que vea este vídeo. Bueno, y ahora ya una pregunta, la última, muy personal. Estás en el diario de las buenas noticias. Me gustaría que nos compartieras una buena noticia para ti, que haya pasado hoy o que quieras que pase. Una buena noticia. Que bueno, el tema del horario para nosotros es una buena noticia, eso es así, dentro de lo que es la hostelería pues es muy difícil de conseguir o de compaginar o conseguir ese equilibrio entre negocio, horas y tal. Y bueno, más allá de que prácticamente tenemos el proyecto como, sobre todo mi hermano, que es mi mano derecha y Marta, que lleva ya 2 años con nosotros y es el núcleo duro del restaurante, es un poco ya el proyecto que queríamos, quitando algunos detalles que nos puedan quedar pulir, pero yo creo que este año es la mejor noticia. Ya veremos a ver qué pasa en un futuro, ¿no? Pero yo creo que eso es la mejor noticia de este año. Ojalá las haya mejores, pero bueno, hay que esperar. Bueno, esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena noticia. Eso es paz, es tranquilidad, ¿no? Sí, es mucha paz y sobre todo es trabajar muy a gusto. Al final recibir a la gente en casa, bueno, ya lo has visto, vosotros estabais en casa, como en casa, y yo creo que eso es la mejor noticia de este año. Las pequeñas cosas al final es donde está la felicidad. Sí, totalmente. O sea, al final, bueno, no hay ningún sitio más feliz que se pueda estar como en casa, ¿no? Si lo consigues en tu trabajo, ¿qué más se puede pedir? Y además, recomendado por Guía Michelin. Esto ya es top. Sí, ya te digo, finales de 2022, estamos en el 26, 4 añitos, se dice pronto. Eso es que lo hacéis bien. Bueno, hacemos lo que podemos. Sí, hacemos lo que podemos, Eva. Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti por las preguntas, gracias a ti por la visita y es un placer tenerte en casa, ya lo sabes.